Hoy quiero que hablemos sobre salir de la zona de confort y quiero compartirles toda esta temática con la experiencia que he tenido de hace ya un par de meses de literal salir de mi zona de confort desde lo laboral. Yo he sido psicóloga clínica ya por aproximadamente 6 años y son 6 años en los que me he dedicado solo a eso, ¿cierto? Mi maestría es en psicología clínica cognitiva y es la atención de consultantes, la evaluación, diagnóstico y la intervención de todas las problemáticas mentales y psicológicas que encontramos en los consultantes y por supuesto todo esto semana tras semana, mes tras mes. Y ya estaba en una zona de confort en cuanto a lo clínico, en donde no me preocupa recibir en absoluto ningún tipo de problemáticas mentales, ni ningún tipo de consultante, donde me siento muy cómoda atendiendo independientemente la complejidad con la que llegue el consultante. Y llegó una oportunidad en mi vida de trabajar la psicología social, que ha sido otra área de la psicología que tal vez no había explorado tanto, pero que siempre había tenido el deseo de poder estar ahí, estar en la comunidad, llevar la psicología a personas que no tienen los mismos recursos, que no tienen las mismas oportunidades que tal vez tenemos quienes vivimos en la ciudad o quienes tenemos acceso a otras plataformas para acceder a esto, ¿cierto? También recursos económicos para poder hacer procesos particulares. Y resulta que llegó a mi vida la oportunidad de trabajar con la Gobernación de Antioquia en el municipio de Liconia. Esto es un trabajo que se hace directamente con la comunidad, en instituciones educativas urbanas y rurales, con grupos, por ejemplo, de la tercera edad que amo esa población, me encanta trabajar con ellos, la energía que se siente es una población que amo profundamente poder acompañarlos, los estudiantes, las veredas, o sea, toda una zona de una comunidad. Esto hace parte del programa de proyectos de intervención colectivas de salud pública de la Gobernación de Antioquia y ellos tienen todo un programa montado de salud mental para poder impactar la población. He empezado yo este reto, a la vez yo estoy trabajando en el proyecto de hacer y construir poco a poco mi equipo de trabajo para constituir el Centro de Psicología de Laura Galeano y estoy también a la par con eso, con cambio de consultorio, con tener nuestro propio espacio, no solamente para mí, sino para el equipo de trabajo. Y ha sido un reto gigante, pero el reto más grande y que por eso quiero hacer este video es cuando me enfrenté a esta nueva oportunidad laboral desde la psicología social. Fue impresionante y ha sido para mí un proceso de muchísimo aprendizaje estar involucrada en un área que no conocía, en una cantidad de protocolos, de sistemas, de cosas que se debían hacer y que se deben hacer, pero que eran completamente desconocidas para mí. ¿Por qué hablar de esto? Porque realmente salir de la zona de confort es algo que no se trata solamente de hacer algo diferente, es algo que realmente te reta en todos los aspectos. Y yo siendo psicóloga tuve unas semanas donde dudaba de si había sido una buena opción haber tomado ese trabajo, donde dudaba de mis capacidades para poder comprender todo lo nuevo que tenía que entender, que tenía que aprender, porque son requerimientos que te hacen en el trabajo y que no es una opción si los haces o no, hay que hacerlos. Empecé a dudar de si realmente sí valía la pena vivir una experiencia que yo había anhelado tanto en mi vida, que era vivir la parte psicosocial, pero acompañada de una institución importante, y la Gobernación de Antioquia es una institución importante. Entonces empecé a tener demasiado estrés, un estrés en el que físicamente se manifestó cayéndoseme el pelo impresionante. Yo no soy de que me den muchos granitos o barritos y mi cara se llenó por este lado de granitos que para mí también era como impresionante. Por más calma que intentaba tener, por más tiempo que yo intentara dedicar a aprender todos los procesos nuevos, mi cuerpo empezó a sufrir un estrés
y una ansiedad también por lo desconocido, ¿cierto? Porque claro, no solamente es todas las nuevas tareas, sino que cuando tú sales de la zona de confort hay que tener cuidado con todos estos pensamientos negativos, pensamientos autosaboteadores, creencias limitantes que a la vez también salen, y empieza a ser una lucha literal muy mental de si voy a ser capaz, no voy a poder con esto me va a quedar grande, esto no es para mí, es mejor que no lo haga. O sea, y es a la vez, en medio de tanta cosa que hay que aprender, tanta cosa que hay que saber, empezar a entender, a la vez es esa lucha mental. Y yo pensaba, finalmente me sentía muy agotada después de esos primeros 15 días en ese proceso de adaptación, muy agotada físicamente, porque claro, es salir a las veredas, es ir a los colegios, es estar hablando todo el tiempo, estar con todo tipo de personal, es muy movido todo lo que hay que hacer, preparar los temas y demás, pero yo sí sentía que el cansancio más fuerte era el cansancio emocional y el cansancio mental, precisamente por esa lucha también con todos estos pensamientos que quieren autosabotearte todo lo que haces, autosabotear que realmente tienes unas capacidades, que realmente tienes unas habilidades, y empieza uno como a dudar de todo esto. Ahorita estaba yo hablando con un consultante y él me decía, ay, pero tú eres psicóloga y tú te estresaste. Y yo le decía, no tiene nada que ver, porque salir de una zona de confort, esto que me pasó a mí, me puede pasar como psicóloga, y simplemente no me pasa por eso, me pasa porque soy un ser humano, ¿sí? Y creo que a cualquier ser humano le puede pasar que cuando nos desacomodamos en nuestro día a día, en cualquier área de la vida, porque yo lo hice desde el trabajo, pero también, por ejemplo, cuando dejamos una pareja, eso también es desacomodarse. Sí, eso también es salir de una zona de confort. Cuando nos pasamos de una ciudad para otra, eso también es salir de la zona de confort. Cuando decidimos, digamos, como enfrentarte a un montón de situaciones que al principio lo ves de verdad complicado. Y si tú estás pasando por esto, o si tú estás a punto de tomar una decisión que sabes que te va a incomodar, que sabe que va a implicar cambios en tu vida, yo te diría desde mi experiencia hace poco, no dudes en hacerlo, no te limites, no tengas miedo. Claro que va a ser agotador, claro que va a ser también, da miedo, ¿sí? Va a ser al principio como unos escenarios muy desconocidos, pero lo principal y lo que me sirvió a mí para ir avanzando y no hacerle caso a esos pensamientos que me decían, renuncia, esto no es lo tuyo, sigue enfocada en tu proyecto como psicóloga clínica, ¿para qué te vas a poner a explorar otras cosas? Pero tú, ¿qué necesidad tienes de estresarte de esta manera? A todos esos pensamientos autosaboteadores, yo simplemente a través de una reestructuración cognitiva les decía, no, es que es algo que yo quiero hacer, es que yo soy capaz de hacerlo, un paso a la vez. Claro, trabajaba mucho en reestructurar mis pensamientos negativos, pero esto sin duda tiene que ir de la mano con las acciones, ¿sí? Porque yo no me puedo poner a cambiar mis pensamientos negativos por unos que sean realistas, funcionales, que me hagan sentir mejor, pero no tomar acción. No me serviría de mucho. Y empecé paso por paso, empecé a ayudarme de las herramientas que más pudiera, como la inteligencia artificial, para poder entender, para resumir temas, para poder entender cuáles son los códigos, todo lo que es el PIC en realidad, que es lo que estoy trabajando en la gobernación, leer mucho, sacar el tiempo, y cada vez que yo cumplía con las pequeñas tareas que me ponía diarias, ¿sí?, ese estrés y ese nivel de ansiedad se iban disminuyendo, ¿sí? Porque eso es lo que pasa cuando tenemos una cantidad de tareas y nos sentimos abrumados mentalmente con todo lo que hay que hacer y vemos que el tiempo ni nos va a alcanzar, no sabemos ni por dónde empezar. Lo más recomendable es que hagas una lista de tareas de menos a más, que priorices también qué es lo más importante de entender, qué es lo más importante de hacer.
y vayas tachando esa lista de tareas. Para mí, por ejemplo, hacer eso me ayudó primero a ir entendiendo, ¿sí? Que para mí es una forma de adaptarse, porque cuando uno entiende lo que hay que hacer y uno ya lo empieza a hacer, empieza la práctica, y con la práctica empieza la confianza y la seguridad de que lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien y estoy cumpliendo con los lineamientos y con las metas que debo tener, ¿sí? Pensamientos positivos o funcionales, sin acción, en un momento donde estás saliendo de tu zona de confort y en un momento donde hay estrés, poco va a funcionar. Necesitamos tener esas dos cosas alineadas. Entonces, para mí fue un proceso en el que poco a poco fui entendiendo y obviamente poniendo en acción que debía organizar mi tiempo, porque yo no dejé de ser psicóloga clínica, yo seguí atendiendo mis consultantes y también llegó esa parte del cuidado entonces personal y del cuidado de mi mente y del cuidado propio para poder dar abasto con todas las necesidades y con todas las demandas que estaba teniendo a nivel laboral y que estoy teniendo, ¿sí? Entonces, después de pasar por ese estrés, que fueron más o menos unos 15 días aproximadamente muy fuerte, donde les cuento que me pasó lo del cabello, lo de la cara que apenas está como sanando, yo empecé también a preocuparme por mí, porque yo decía, bueno, esto es un trabajo que va a durar un tiempo. Yo no he soltado la clínica, por lo tanto sigo atendiendo clínica. Y qué importante fijarme entonces en mi propio cuidado en cuanto a mi salud física, a mi salud emocional, a mi salud mental, de una manera integral, ¿sí? Y empecé a decidir, bueno, así debo madrugar más, debo entrenar, porque entrenar para mí es mi momento vitamina del día, es el momento donde me recargo, donde me lleno de energía, a pesar de que sepa que va a ser una jornada supremamente pesada o supremamente difícil, o donde voy a atender casos que son más demandantes a nivel de análisis, a nivel clínico. Independientemente de eso, me regalo mi momento vitamina del día. La alimentación, yo empecé a decir, no, es que necesito comer, necesito sacar el tiempo, porque es que si tú tienes una cantidad de demandas, si tú tienes una cantidad de tareas que hacer en el día a día, pues tu cuerpo físico necesita esa energía, no es como que por si te da tiempo, si almuerzas a las 4 o 3 de la tarde, no, es la coherencia en, yo no tengo problema en que una persona se exija, ¿cierto? Teniendo en cuenta su nivel y su capacidad, pero que se exija para sacar adelante X proyecto, X sueño, porque para mí el esfuerzo no está asociado con algo negativo, ¿sí? Yo muchas veces escucho, ay, qué pesar esta persona como se esfuerza, ay, qué pesar todo lo que está trabajando, y yo digo, no, qué pesar no, o sea, para mí el esfuerzo es vitalidad, para mí que uno se esfuerce para sacar adelante un sueño, un proyecto, para mí eso es oportunidad, o sea, eso no, yo no lo veo de forma negativa. Pero también es importante entender que si yo me voy a esforzar, que si yo voy a salir de una zona de confort y eso me va a implicar una cantidad de demandas y una cantidad de situaciones nuevas, pues yo debo cuidar mi cuerpo físico también. Entonces, el tema de la alimentación, desayunar antes de arrancar el día, después de entrenar en mi caso, sacar los espacios para almorzar, y literal ha sido como que tengo media hora, en esta media hora almuerzo y listo, ¿sí? Continúo el día. Me he obligado también a tener un poco más el tema de la hidratación, porque no podemos como subestimar realmente estas cosas que se escuchan mucho por ahí, que la alimentación, que el sueño, y se escuchan tanto que se nos vuelven ya como paisaje, como ay, otra vez el sueño, ay, otra vez la alimentación. No, es que son la base, ¿sí? Son la base del bienestar, y desde la psicología entendemos que una cosa está conectada con la otra, ¿sí? Por lo tanto, tú puedes tener, mejor dicho, la habilidad de reestructurar tus pensamientos negativos, tú puedes tener la habilidad de gestionar tus propias emociones, tú puedes tener la habilidad de mantenerte bien mentalmente, pero si tú no estás cuidando tu cuerpo con la alimentación, si tú no estás dándote bienestar también con la actividad física, si tú no estás durmiendo lo que debes dormir para que tu cuerpo se recupere, créeme que estás haciendo menos de la mitad de lo que deberías estar haciendo, ¿sí? Porque es de manera integral cómo debería ser el cuidado. Entonces,
En mi caso me tocó sentarme a decir, literal, como a regañarme. Yo digo que los autorregaños sirven mucho. Y le dije, listo, Laura, entonces, ¿querés hacer clínica y no dejar tu proyecto de clínica y de tu centro de psicología? Perfecto. Pero entonces también querés trabajar con la gobernación de Antioquia, perfecto. Pero entonces te tenés que cuidar, ¿sí? Yo tengo un antecedente de cáncer y eso sí que lo tuve súper presente en esos momentos de tanto estrés y de tanto angustia, porque todos sabemos que eso es un riesgo, ¿sí? Es un riesgo cuando uno tiene un detonante, estar pasando por esos momentos de emocionales fuertes. Y yo dije, la manera de compensar esto, pues la voy a hacer tratando de cuidarme también físicamente. Y eso empecé. Y la invitación para ustedes es esto, miren, independientemente de lo que estén haciendo, entregando tesis de maestría, ya a punto de graduarse, nuevos trabajos, proyectos como independientes, trabajos nuevos que estén emprendiendo y que habían sido soñados para ustedes y a los que hay que entregarles todo porque uno quiere dar lo mejor, ¿sí? A pesar de eso, nunca se desconecten del bienestar individual y propio que debemos tener. En medio de toda esta situación de estrés, también aprendí que no está mal realmente pasar por esta etapa. Yo venía tan acomodada en mi carrera profesional que durante 15 días se me volvió un mundo a hacer algo nuevo. Realmente lloraba, realmente me sentía como en un callejón sin salida. Yo miraba todo lo que había que hacer y yo no entendía por dónde tenía que empezar, y tal vez las personas que trabajan con lo público me puedan entender un poco, porque es muy distinto trabajar en lo privado, ¿cierto? Como independiente en consultas particulares, cuando eres tú, tu mecanismo de trabajo, tus propios lineamientos, tu filosofía, a cuando entras a algo público con una cantidad de requerimientos que está bien, pues así funciona. Tampoco, algo que aprendí es que para qué reprochar, ¿sí? ¿Para qué reprochar de los procesos que ya están constituidos, que van a seguir, estés tú o no estés tú? ¿Para qué reprochar de esto? No tiene sentido, y todo lo contrario, aumenta más toda esa negatividad y toda esa situación, sí, de malestar que ya traes. Entonces, lo importante también es ir aceptando en el camino que esa es la dinámica, ir aceptando que esos son los procesos y como les decía ahorita, estar activando mucho eso del hacer, para ir bajando esos niveles de estrés y para ir reduciendo la cantidad de tareas que también se tienen al principio, ¿cierto? Porque cuando uno arranca un proyecto nuevo, los proyectos nuevos, los empleos nuevos arrancan también con una cantidad de tareas que en la medida que se van haciendo, pues se van equilibrando, pero tú empiezas con muchas tareas y está bien, ¿cierto? Porque así funciona el proceso. Entonces, nada, contarles que cuando se tengan momentos de muchísimo estrés, recuerden que es pasajero, ¿sí? Que no es algo que te va a durar toda la vida, que así no va a ser tu experiencia laboral o lo que sea que estés haciendo, no va a ser así toda la vida. Y yo, después de vivir esos 15 días tan fuertes, ¿sí? Donde tuve que agarrarme de mis herramientas cognitivas, emocionales, donde tuve que hacer un freno también para pensar en mi cuidado físico, donde tuve que entender que el proceso no iba a ser así siempre, pero que también dependía de mí, que esa situación tan difícil transcurriera, fuera pues como pasando, ¿cierto? Qué importante buscar ayuda. Esto es algo que les doy desde el alma realmente, porque qué importante buscar ayuda, dejarse ayudar, entender que lo necesitamos muchas veces. A veces hay personas que dicen, no, es que no siempre se tiene la ayuda. Y yo a veces pienso, no es que no siempre la tengas, es que a veces no siempre la buscas y a veces no estás siempre tan dispuesto a recibirla, ¿sí? Porque
ahí empiezan a jugar muchas cosas del ego o de nuestras propias capacidades o de creer esas creencias irracionales de que si me ayudan entonces yo no soy lo suficientemente buena o que si me ayudan entonces es porque esto me está quedando grande. No, yo agradezco mucho, mucho, mucho la ayuda que tuve en este caso de Lewis. Él maneja de manera increíble toda la parte de internet, todas estas herramientas nuevas que están saliendo. Él siempre tiene como las nuevas tendencias claras y yo simplemente era en medio de mi angustia. Ayúdame, y él también viéndome en medio de mi angustia y mi estrés, ven, te ayudo con esto, hagámoslo así, mira que esto te puede ayudar, y cosas a las que yo tecnológicamente normalmente me cuestan, pero yo dije, no, aquí se trata también de abrir la mente, de dejarnos ayudar, de buscar las maneras, porque esta es otra cosa que también les dejo y es, no te canses de buscar las maneras de poder entender lo que hay que hacer, de poder aprender, de poder adaptarte. No te canses de eso porque hay muchas formas de hacerlo. Y yo pienso que no hay una buena. Pues yo en este caso me ayudé muchísimo de lo que fue la inteligencia artificial. Esto nuevo pues que está en tendencia gracias a Lewis que me enseñó, me explicó, me decía, ven, metamos este documento acá, ¿cuál es la duda que tienes? Ven, hagámoslo de esta manera. O sea, un montón de cosas para que yo al ir al campo, porque ya el trabajo en campo para mí no tiene absolutamente ningún problema, yo lo disfruto. Amo estar con la gente, con los niños, con los adultos mayores, amo entregar psicología a estas personas que no tienen el recurso para recibir una asesoría, para recibir una charla, un taller, a estos papás, las escuelas de padres que estamos haciendo, toda esa información, ver en sus rostros como la gratitud y la alegría de recibir la información que les damos porque realmente la necesitan. Yo ahorita estaba con una de las psicólogas que hace parte de mi equipo de trabajo, Juliana, y ella me decía, es que en el trabajo de campo se ve realmente la humanidad, ¿sí? ¿Quién es la humanidad realmente? O sea, ¿cómo estamos también humanamente? Y yo decía, sí, totalmente. Entonces, para el trabajo de campo no era tanto el esfuerzo, porque no me cuesta, era toda esta parte administrativa y busqué las formas. Lo que sí les digo es que a pesar del estrés, del cansancio, de esa nube negra que ves como que no ves más allá de lo difícil que está haciendo, no te rindas, no es para siempre ese momento que estás viviendo, ¿sí? No es para siempre. Piensa que necesitas tomar acción en organizarte, porque a veces también nos pasa que tenemos un montón de cosas que hacer, que tenemos un montón de tareas que escribir y que programarnos, pero no, nos quedamos haciendo lo menos importante, nos quedamos gastando tiempo en las cosas que no son tan relevantes y que no nos van a ayudar a avanzar, preferimos perder tiempo haciendo otras cosas que tal vez sean pues valiosas en el día a día, pero que no están tan conectadas con el propósito. Entonces también un llamado de atención a eso, o sea, si hay un montón de tareas, si hay un montón de responsabilidades, pues lo primerito es escríbelas, no las dejes en el aire, hay que materializar las cosas, es ¿qué tengo que hacer? Esto y esto. Tengo esa lista, ¿qué es más prioritario? Esto y esto es urgente. Esto es importante. Y finalmente el resto son cosas que se pueden ir haciendo, que pueden esperar. Esa técnica del urgente, lo importante y lo que puede esperar para que ustedes clasifiquen las tareas, ¿sí? Que tienen, si tienen demasiadas cosas por hacer y se sienten muy estresados, es supremamente buena porque nos permite de alguna manera ir sacando la cantidad de tareas que tenemos y cuando yo, por ejemplo, hago lo urgente, emocionalmente eso tiene un efecto y yo lo sentía. Yo decía, lo urgente es que yo tengo que entender cuáles son los códigos, ¿sí? Porque a través de los códigos es que yo tenía que entender cuáles son las actividades que hago en campo. Si yo no entiendo cuáles son los códigos, ¿sí? No voy a entender qué voy a ir a hacer al campo. Listo, códigos, eso era urgente. Cuando yo entendí los códigos, que era urgente, en mí hubo una sensación de tranquilidad, porque hubo una sensación de dirección, ya sé hacia dónde voy, ya sé cuál es el camino y a partir de ahí
ya iba haciendo las tareas más importantes. Después, cuando tuve un poco más de tiempo, me encargaba de lo que podía esperar, pero ojo, porque aunque pueda esperar, igual se deben hacer, no es que no se hagan, ¿sí? Esta técnica es importante cuando tú empiezas a depurar las cosas en las que gastas mucho tiempo, pero que no son tan valiosas y que no te suman tanto a este nuevo proceso que estás haciendo. Entonces, nada, espero que este espacio les haya ayudado a conectar con que sí se puede, siempre y cuando activemos ciertos recursos que necesitamos para superar un momento de estrés, un momento de ansiedad, y finalmente que salir de la zona de confort es de alguna manera también sentirte vivo en cualquiera de las áreas que lo estés haciendo. Yo, saliendo de mi zona de confort a nivel laboral, siento que activé y reviví algo que pensé que no iba a hacer en algún momento, pero que logré conectarme con eso. Y hoy, a pesar de lo difícil que fue, pues aquí vamos sacando adelante todos los proyectos que tengo, además de este nuevo trabajo, y diciéndoles hoy aquí sentada, no tiren la toalla, porque sí se puede, solamente que organízate, busca ayuda, prioriza tu tiempo, planifica tus actividades y sobre todo, este estrés, esta angustia va a pasar.